Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Chacón Saavedra. A partir de este momento y el día de hoy, iniciaremos una serie de conferencias encaminadas a trabajar todo lo que son factores psicosociales del ámbito organizacional. Inicialmente serán 4 conferencias, posteriormente serán 4 conferencias sobre el área educativa y 4 conferencias en el ámbito social. El día de hoy, la conferencia recibe el nombre de estrés laboral y sus consecuencias mentales en los trabajadores. Primero vamos a mirar las consecuencias que tiene el estrés laboral. Se manifiesta tanto en el cuerpo como en la mente, aunque inicialmente hablamos de sus consecuencias mentales, también vamos a abordar lo que son las consecuencias físicas. Tiene como consecuencia no solo para el empresario, el trabajador que lo sufre, sino para su entorno y sobre todo para la empresa o lugar de trabajo. Vamos a ver, es un problema social, además de que es un problema laboral y personal. Antes de abordar en esto, yo quisiera que habláramos sobre el estrés, porque empezamos hablando sobre el estrés laboral, pero quisiera que viéramos las fases del estrés, porque es importante conocer cuáles son esas fases del estrés, ¿cierto? Y cómo nos impacta, ¿cierto? A ver. El estrés tiene 3 fases. Una de las mayores desencadenantes del estrés es el cambio, cualquier situación que nos saque de la rutina, de esa zona de confort, estresa nuestro cerebro. Eso incluye, por supuesto, situaciones negativas, por ejemplo, un divorcio, una enfermedad, un fallecimiento. Pero también existen unas situaciones positivas. Por ejemplo, irse a vivir con la pareja, un ascenso, cosas como estas también son situaciones que, aunque son positivas, también generan estrés. Cualquier cambio necesita que ajustemos hábitos, nuestras rutinas a las nuevas circunstancias, y cuando mayor sea el cambio, mayor es el ajuste que necesitamos. Las primeras investigaciones sobre el impacto del estrés en la salud las llevó a cabo el psicólogo canadiense Hans Seltzer, que estudió las situaciones estresoras en animales y cómo existía una reacción general al estrés, no vinculada a la situación desencadenante. Es decir, que diferentes estresores tenían en el cuerpo el mismo efecto físico. Lo llamó síndrome de adaptación generalizada, y en sus estudios determinó que el estrés tenía 3 fases. La primera es la fase de alarma. Ante un estresante, el cuerpo se prepara desarrollando una serie de mecanismos que le ayudan a enfrentarse a la circunstancia. El cuerpo envía una señal de socorro al cerebro, concretamente a una parte llamada el hipotálamo, donde se liberan como consecuencia hormonas del estrés glucocorticoides. Los glucocorticoides desencadenan la liberación de otras hormonas del estrés, que son la adrenalina y el cortisol. La adrenalina impulsa nuestra energía, aumentando el ritmo del corazón y la presión arterial, y pone en circulación una cantidad de azúcar en la sangre para que los músculos y el cerebro tengan más gasolina. Es una respuesta de lucha o huida. La segunda es la fase de resistencia. Durante esta etapa,
el cuerpo intenta contrarrestar los cambios que ocurrieron en la etapa anterior para volver a la normalidad, reduciendo la producción de las hormonas del estrés. Sin embargo, si el factor desencadenante de estrés permanece, el cuerpo no consigue volver a su estado habitual, sino que el estrés se convierte en algo crónico. Seguiremos produciendo hormonas del estrés de forma habitual, con lo que nuestro ritmo cardíaco, nuestra tensión arterial y nuestro contenido de azúcar en sangre seguirán siendo altos. Es por eso por lo que el estrés crónico relaciona con enfermedades cardíacas y con aumento de peso. Finalmente, se produjera una adaptación del cuerpo al estrés crónico. Esta adaptación no está exenta de problemas. Disminuye el rendimiento de la persona. Está más irritable, tiene menos tolerancia a la frustración. Ahora, la tercera fase es la fase de agotamiento. Después de un periodo prolongado de estrés, el cuerpo entra en la fase de agotamiento. Ha agotado su energía por completo. Al tirar todos sus recursos de reserva y aunque lo intente, no puede poner el piloto en fase de alarma. La persona está cansada, deprimida, puede sentir ansiedad y es capaz de controlar los niveles de estrés. Los estudios de Selby se limitaron a estresores físicos, dolor, frío, hambre, pero hoy se sabe que el estrés psicológico causa el mismo impacto. Así que el primer paso para controlar nuestro estrés es comprender cuáles son sus desencadenantes. Por esos estresores son distintos en cada uno de nosotros. Cuando una persona puede identificar cuáles situaciones son estresantes para él, entonces puede llevar a cabo cambios en su estilo de vida para reducir la exposición a dichos factores desencadenantes. Por ejemplo, si yo tengo que conducir 1 hora todos los días comiéndome un taco, decimos nosotros, un atasco increíble para llegar al trabajo, y llego muy estresado, lo mejor podría solucionarlo mudándome más cerca al trabajo, o cambiando de trabajo, o pactando con formas de trabajo, de teletrabajo con la empresa, ¿cierto? Cuando no es posible evitar el desencadenante del estrés, es fundamental encontrar una manera para reducir el impacto físico y psíquico que tienen nosotros. Una de las mejores maneras es el ejercicio físico. El ejercicio libera endorfinas que mejoran el sueño y promueven la sensación de bienestar. Ejercicios aeróbicos como caminar, nadar, yoga, etcétera, son muy recomendables como primera medida de control de estrés. ¿Cuáles son los ejercicios aeróbicos? Los ejercicios aeróbicos son los que se prolongan por más de 10 minutos continuos. Los que son de menos, como por ejemplo el ejercicio de las pesas, son ejercicios anaeróbicos, porque una sesión de rutina no dura más de 4 o 5 minutos. Bueno, pero existen muchas más. Para determinar cuáles son las tuyas, pues tendría que iniciar unas sesiones con terapeuta para poder determinar cuál es tu caso, ¿cierto? Bueno, entonces, volviendo nuevamente al tema del estrés, ya tenemos como en claro cuáles son las fases del estrés. Hablamos en la primera fase, que era la fase de alarma. El estrés apenas tiene consecuencias, es todavía estrés agudo,
llamamos estrés agudo. Cuando esta situación amenazante a la que aludimos en la primera fase no desaparece y se prolonga en el tiempo, la principal consecuencia es que el estrés empieza a cronificarse, o sea, la preocupación por no faltar a las obligaciones laborales o el convencimiento de que algo temporal se puede pasar con un descanso. Provoca que la situación se normalice o en algunos casos que parezca que sí tiene bajo control. Y aquí es de vital importancia que seas consciente de la situación para poder evitar las consecuencias del estrés laboral. En esta etapa en la que aún estamos a tiempo, el problema viene cuando te convences de que es algo esporádico, que controlas, y lo único que haces es prolongar aún más esa situación de estrés laboral sin poder hacer nada para cambiarla, ¿no? En esta fase pueden aparecer consecuencias que todavía son controlables, como el absentismo esporádico, menor rendimiento, etc. Más adelante hablaremos de todas ellas. Pero si no se interviene en la fase 2 y la resistencia se alarga en el tiempo, el trabajador pasa a la fase 3, y es la que ya podemos hablar de un estrés laboral crónico y del llamado burnout o trabajador quemado. El estrés laboral se muestra ya como un agotamiento fisiológico que afecta tanto la mente como el cuerpo. Llega un punto en el que el organismo no puede seguir ya no puede seguir respondiendo a esa amenaza externa de la fase 1 y de los ataques de su entorno. Si se prolonga mucho tiempo más sin que el trabajador intervenga, las consecuencias para la salud pueden ser graves. La debilidad emocional y física no solo afecta el rendimiento en el trabajo, sino a las relaciones en todos los ámbitos. Y es una puerta abierta a la enfermedad. Por lo tanto, las consecuencias no son solo para la persona, sino para la empresa como tal. Bueno, inicialmente hemos hablado de las consecuencias del estrés laboral. Vamos a mirar cuáles serían esas consecuencias. En términos generales, las consecuencias del estrés laboral crónico sobre el trabajo para la persona son menor rendimiento general, un agotamiento mental y emocional, bajo nivel de productividad, absentismo no justificado. No vamos a trabajar y no hay razón para no. Ese absentismo por enfermedad, que a veces, aunque creemos que es enfermedad, nuestro cuerpo está respondiendo a los síntomas de estrés que me hace que me enferme con continuidad. Los retrasos en el trabajo. Las relaciones laborales cada vez son menores. Hay dificultad de concentración y atención. Dificultad de memorización. Hay mayor desorganización. Un desgano y poca motivación. Eso en cuanto al trabajador como tal. Para la empresa, se presentan incidencias por falta de asistencia y de retrasos. Hay menos calidad de trabajo realizado. Hay un mal ambiente de trabajo, o sea, un clima organizacional pésimo. Y esas continuas llamadas de atención que desgastan. Todo ello puede provocar una baja laboral o un despido del trabajador.
A nivel mental, las consecuencias implican problemas de memoria, como lapsus y olvidos selectivos, dificultad para centrar la atención en asuntos laborales, problemas de concentración en general. No solo en el trabajo, hay peor retención de la lectura, empeoramiento de la escucha y una menor capacidad para realizar varias tareas a la vez. Si tu estrés laboral es crónico, puedes sentir una intensa saturación con respecto a las actividades relacionadas con el trabajo y ver las tareas de las que eres responsable como cada vez más estresantes, más frustrantes. Esa alineación te hace ser cínico sobre tus condiciones de trabajo y con las personas con las que trabajas. Otra consecuencia relacionada es el distanciamiento emocional del trabajo y el aburrimiento. A nivel físico, como ya vimos en el artículo en que hablamos ahorita de la fase del estrés crónico, las consecuencias abarcan desde los dolores de cabeza hasta malestar estomacal, problemas intestinales, hipertensión, diabetes, problemas de tiroides o cardiovasculares a nivel interno y problemas dermatológicos, calvicie y demás en la parte externa. El trabajador con estrés laboral suele quejarse de insomnio, ansiedad o dolores sin una causa aparente. Es muy común que acuda al médico por síntomas físicos de estrés laboral y es importante que el especialista se dé cuenta del origen de estas patologías. El cuerpo habla y hay que estar atento a sus señales. Si las consecuencias físicas del estrés laboral son más fáciles de ver, las que sean a nivel interno se pueden ocultar, de manera consciente o no. El agotamiento mental y emocional que provoca el estrés laboral se manifiesta con un gran cansancio, ataques de pánico y ansiedad y síntomas depresivos. O sea, si deseas vacaciones con ansia, al menos poder descansar y dormir, el problema es que ni las vacaciones, ni dormir, ni utilizando somníferos o con ellos o sin ellos, solucionan el problema definitivamente. Y en cuanto vuelves al trabajo, el agotamiento aparece de nuevo. El agotamiento mental provoca, a su vez, que te sientas incapaz de hacer frente a las tareas y las responsabilidades. En el entorno del trabajador con estrés laboral, ese estrés laboral crónico lo perciben en su rendimiento, porque su rendimiento cae. Le cuesta más concentrarse e incluso que su creatividad es menor. No solo en el trabajo también, sino también en la familia, en las relaciones sociales. Se percibe esa insatisfacción y la negatividad que puede provocar el aislamiento, problemas sexuales o al contrario,
tendencia al alcoholismo, drogas, promiscuidad, con vías, como, o sea, como vías de escape a dicha insatisfacción. En cuanto a la empresa o entorno profesional, las consecuencias del estrés se manifiestan en el absentismo, los retrasos, el desgano y el descenso de la productividad, que a su vez provocan menor calidad en el trabajo, o producto o servicio, y genera un clima que poco o nada ayuda. Todo lo anterior va mermando las capacidades del trabajador hasta provocar la principal consecuencia, que es el burnout, que merece que lo tratemos. El burnout es la consecuencia más grave del estrés laboral. La consecuencia más grave del estrés laboral del trabajador es el denominado burnout o síndrome de estar quemado. Se le dice en español, ¿cierto? El trabajador está quemado. Hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud lo ha incluido como una enfermedad en la última ratificación de la revisión 11 de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos. Ya lo vemos en el CIE 11, que entró en vigor en enero del año 2022. Además, se le considera un problema grave de salud mental y el inicio de muchas otras patologías psíquicas. En palabras de la Organización Mundial de la Salud, se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida. Y distingue tres síntomas principales: agotamiento o falta de energía, distanciamiento mental del puesto de trabajo y disminución de la eficacia laboral. El 25% de los trabajadores sufre burnout antes de los 10 años. Que la Organización Mundial de la Salud se haya hecho eco de él es porque el estrés laboral está considerado el segundo problema de salud laboral más frecuente en Europa, y la principal causa es el absentismo. Su magnitud es tal que se calcula, por aquí tenía la referencia, se calcula un 50% y el 60% de los días que se pierden en el trabajo son por estrés laboral. Eurostat, que es la Oficina de Estadística de la Unión Europea, que da estos datos, considera que el estrés laboral es consecuencia de la precariedad laboral. Dice que es un 72%. La excesiva carga de trabajo, 66%. Y el acoso laboral, 59%. Además, indica que durante un periodo de 9 años, el 28% de los trabajadores europeos se han sentido expuestos a algún tipo de riesgo psicosocial que afecta de manera directa a su salud y bienestar mental. El término burnout fue creado por el psicólogo Herbert Freudenberger en 1974. Posteriormente, las psicólogas Christina Maslach y Susan Jackson ampliaron la definición y dividieron el burnout
en 3 dimensiones. La primera es el agotamiento emocional. La segunda, despersonalización, es decir, la actitud negativa hacia las personas del entorno laboral, que favorece el desgaste del ambiente en el trabajo. Y la tercera es la baja realización personal, frustración, bajo rendimiento laboral, estrés en el trabajo, desgaste profesional y ausencia de expectativas a futuro, que forman un círculo vicioso en el que entra el trabajador con estrés laboral y del que no sabe salir. Las consecuencias del estrés laboral van más allá de las repercusiones en la salud del trabajador. Y en realidad es un problema global que afecta a todas las empresas y a toda la sociedad. Y que hay que tener en cuenta en todos los niveles. Sería importante conocer, por ejemplo, esas señales de alerta. Por ejemplo, el estrés persistente, tenso, aumenta el riesgo de caer en depresión. En ocasiones, el estrés puede llevar a la depresión y esta provocar el estrés. Aunque no siempre la depresión tiene su origen en el estrés, ni el estrés es el resultado de la depresión. Presiones demasiado fuertes en el ámbito laboral, o sea, la carga excesiva de trabajo, esos horarios no razonables, junto con hábitos no saludables, o sea, pocas horas de sueño, sedentarismo, o sea, falta de ejercicio, mucha inquietud en el trabajo y la mala alimentación. Pueden repercutir negativamente en la persona, ocasionando incluso deterioros en su salud, su vida sentimental y por ende en el lugar de trabajo. Una de cada 5 personas en el trabajo puede padecer de estos problemas de salud mental. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, profesionales de la Dirección de Salud Mental. Está visto que la depresión en el trabajo es la causa principal de disminución de la productividad. La ausencia por enfermedad y retiro prematuro, esa rotación de personal, porque no son capaces de agotarse en un puesto. Es importante también identificar esa depresión en el trabajo y eso es clave. Por ejemplo, vamos a mirar unas señales de alerta. Las personas que sufren de depresión tienen profundos, por ejemplo, profundos sentimientos de tristeza. El comportamiento con los demás es que se aíslan del equipo. Los que tienen pérdida de interés en el trabajo o actividades sociales, con sus compañeros presentan apatía, indiferencia. Los que tienen esa concentración reducida tienden a olvidar las tareas o las fechas límites de la entrega de sus trabajos. Ese olvido y dificultad para recordar las cosas lo hace mostrar como una persona distraída. La dificultad para hacer decisiones, o sea, su comportamiento es procrastinación, indecisión, productividad lenta. Cuando presentan dificultad para dormir o dormir demasiado, hacen que se afecte de qué manera. Llegan tarde al trabajo, fatigan las tardes,
mayor tendencia a accidentes laborales, cuando muestran sentimientos de inutilidad y culpabilidad inapropiada. Se muestran como con falta de confianza en sí mismos, esa inseguridad en sus habilidades, aunque sean muy buenos profesionalmente, empiezan a sentir esas inseguridades en sus conocimientos, en sus habilidades. Cuando tienen pérdida de energía o mucha fatiga, eso genera una motivación baja. La irritabilidad, el enojo o la tendencia al llanto se muestran como reacciones inapropiadas y las relaciones con las personas de su entorno son tensas. Esos cambios de apetito o cambios de peso hacen y generan cambios de apariencia. Todo esto que estamos viendo, esos típicos comportamientos de personas con depresión y cómo se comportan frente a los demás. ¿Qué debemos hacer ante una persona que está sufriendo? Esencialmente, diríamos que hay que dar un apoyo. O sea, es importante, si tienes conocimientos en psicología, aclarar que se hace ayudar y escuchar sin. Hay que apoyar a esta persona en busca de ayuda profesional. Si crees que la persona está en peligro inmediato, pues por los comentarios que te pueda hacer, no se le debe dejar solo. Hay que buscar ayuda profesional con la empresa, con las empresas de salud, EPS, o centros de atención de psicología, como por ejemplo centros de atención como Politécnico Gran Colombiano, que su sede donde prestan atención psicológica. No es más, yo creo que este es el tema que se trató el día de hoy. Los espero mañana. Mañana estaríamos también aquí a las 6 de la tarde. Y el tema a tratar el día de mañana será, también seguimos con los factores de riesgo psicosociales en las organizaciones, en las empresas. Y trataremos el acoso laboral y sus efectos en la salud mental de los trabajadores. Muchas gracias por su atención. Los espero en la siguiente conferencia. Muy amables.